Hola, mi nombre es Trinidad Martínez. Hoy día les voy a hacer la ayudantía de Lo damos vuelta para su prueba 1 de análisis económico de la historia chilena. Cualquier duda de ejercicio, materia, feliz que me manden un mail. Aquí está mi mail. Y voy a tratar de hacer un breve resumen para desarrollar un poco la intuición económica detrás de la materia y la intuición gráfica. Así que partamos con los ejercicios con el modelo de Solow y políticas. Entonces, antes de resolver el ejercicio, nosotros tenemos que tener claro los supuestos del modelo y en el fondo qué busca hacer este modelo. Este modelo en el fondo busca estudiar el crecimiento económico de los distintos países, economías, etcétera, y nos da como premisa en el fondo los Caldor Facts, que ustedes deberían conocerlo y sobre todo manejar además los supuestos que tiene el modelo. Nosotros vamos a tener que nuestro modelo, en el fondo vamos a tener una producción que depende de dos factores productivos, ¿cierto? El capital y el trabajo, en donde el producto per cápita va a estar dado por el producto total partido la cantidad de trabajadores y el capital per cápita va a estar dado por el capital total partido la cantidad de trabajadores. Además nos encontramos frente a rendimientos constantes de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, duplico la maquinaria y duplico la contratación de trabajadores, entonces mi producción total estaría dado y estaría amplificada por ese mismo factor, ¿cierto? Además, suponemos que no estamos con economía abierta, es decir, economía cerrada y sin gobiernos, por lo que el producto sería igual al consumo más la inversión. Y periodo a periodo nosotros nos encontramos ahorrando. ¿Ahorrando qué cosa? Nosotros vamos a tener que el producto per cápita siempre va a estar en función de la producción per cápita, que a su vez depende del capital por trabajador. Donde nosotros, periodo a periodo, como decía, vamos a ahorrar una tasa constante S por el total de producto que se genera dentro de nuestra economía, y así nuestro capital, nuestra acumulación de capital se va a ver vista dependiendo positivamente de lo que se ahorre en nuestra economía, ahorro igual a inversión, y menos a qué tasa se nos está depreciando el capital. Luego vamos a ver que si incorporamos tasas de crecimiento tanto de la población como de la tecnología existente, esto también depende, la acumulación de capital, negativamente de la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento de la población más este G, que es la tasa exógena al cual aumenta nuestra tecnología dentro de la economía, ¿cierto? En el fondo, ¿por qué el capital tendería a aumentar, a disminuir por trabajador a medida que la depreciación aumenta? Significa que en el fondo nuestro capital se está desgastando, ¿cierto? En el fondo máquinas que antes eran muy eficientes y que nos servían, ahora pueden incluso ser inservibles. Mientras que el N, al aumentar, tengo que repartir una misma cantidad de capital en más personas, ¿cierto? Entonces, por eso nuestro capital debería disminuir, y nuestro G en el fondo nos dice que ahora los trabajadores son eficientes, por lo que ahora hay que repartirles además también capital, ¿cierto? Entendiendo eso, entonces entender el estado estacionario no debería ser muy complicado. ¿Por qué? Porque si sabemos que el cambio en el capital va a estar dado por esta relación, en el fondo el cambio en capital en estado estacionario es cero. Vamos a converger a un estado estacionario en donde dejamos de acumular capital. Y no es que nosotros como economía queramos converger a ese estado, sino que inevitablemente vamos a llegar. ¿Por qué? Porque en ese punto, en el fondo, nuestra tasa de ahorro debería ser igual a las tasas existentes dentro de la economía. Por ende, esto se cumpliría en igualdad y tendríamos entonces que N más G más la tasa de depreciación por K sería igual a nuestra tasa de ahorro, ¿cierto? Nosotros en nuestra economía gráficamente podemos entender esto: el stock de capital por trabajador, el producto per cápita, tenemos nuestra función que tiene rendimientos obviamente decrecientes de escala, tenemos rendimientos constantes de escala, sin embargo, la productividad marginal del capital por trabajador es decreciente. Ahorramos a una tasa S, que está entre 0 y 1, y en el fondo tenemos estas tasas donde en este punto vamos a dejar de acumular, vamos a llegar a un nivel de capital por trabajador y a un producto por trabajador. En el fondo vamos a acumular hasta tal punto en que estas tasas se igualen, y inevitablemente vamos a tener que llegar a este estado estacionario donde la tasa de crecimiento es cero y los niveles a los cuales llegamos, es decir, nuestros K, Y asterisco en el fondo, van a depender de cuánto estemos ahorrando en la economía, de cuánto sea la tasa de depreciación, de qué tasa exógena está creciendo nuestra tecnología y cuál es la tasa de natalidad o de crecimiento de nuestra población, ¿cierto? ¿Cuál sería el consumo en nuestra economía? Siempre es la diferencia entre lo que estamos produciendo y lo que estamos ahorrando. Es decir, en este caso, esto representaría el consumo y esto representaría la inversión.
Por ende, el consumo per cápita estaría dado por 1 menos S, es decir, si ahorramos un 10%, entonces consumimos un 90%, ¿de qué cosa? Del producto que se esté generando, ¿ya? Entendiendo eso, entonces nosotros podemos enfrentar los distintos componentes, ejercicios numéricos, dado que podemos relacionar esto tanto algebraicamente como la intuición económica que estamos buscando desarrollar. Y vamos a hacer, entonces, vamos a leer el ejercicio para poder responder y después sacar las conclusiones que el modelo de Solow trata de proveer a los economistas, ¿ya? Cualquier duda que no se haya entendido de la explicación de los supuestos, también feliz que me escriba. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, suponga un país donde la preocupación del gobierno de turno es aumentar los niveles de ingreso per cápita a largo plazo para incrementar la felicidad de la población y el Ministerio de Hacienda lo contrata para asesorar y que analice las medidas siguientes considerando el objetivo buscado. Para su análisis, suponga que el nivel de desarrollo tecnológico se mantiene constante, es decir, nuestro G va a ser igual a 0, no vamos a estar en ese análisis, quizá haya tasa de crecimiento de población y obviamente la tasa de depreciación. La primera medida nos dice que fomentemos la inversión de la empresa en investigación y desarrollo, la B nos dice controlar la tasa de natalidad y la C fomentar el ahorro de las familias. Explique qué efectos generan estas medidas en el ingreso per cápita a largo plazo. ¿Cuál medida recomendaría? Justifique. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener acá? Imaginamos para resolver el ejercicio algebraicamente, porque si lo hiciéramos gráficamente tendríamos que graficar cada medida y nosotros sabemos que las pruebas en análisis generalmente, al igual que todo lo económico, son contra el tiempo. ¿Qué cosas nosotros sabemos? Imagínense, tuviéramos una función de producción dada por A, por un capital elevado a alfa y un L elevado a 1 menos alfa. Entonces, si es que nosotros queremos ver el producto per cápita, tendríamos que dividir esto en L, ¿cierto? Y tendríamos un A, un capital elevado a alfa, partido un L partido en alfa. Esto es equivalente a decir que el producto per cápita está en función de este parámetro A por nuestro stock de capital por trabajador elevado a un alfa, ¿cierto? ¿Qué sucede? Este va a ser entonces nuestra función de producción por trabajador o per cápita, donde nosotros tenemos en el fondo que en estado estacionario habíamos dicho que dejábamos de acumular capital dado por el ahorro positivamente y menos las tasas, ¿cierto? Que G no lo vamos a considerar, entonces Gn más la tasa de depreciación por nuestro nivel de capital. Entonces, ¿qué tenemos? Como esto es 0, vamos a tener que S por F de K va a ser igual a N más la tasa de depreciación por el stock de capital por trabajador, ¿cierto? Entonces, nuestro S partido en N más la tasa de depreciación es igual a nuestro K partido nuestra función. Que nuestra función ya habíamos dicho que era A por el stock de capital por trabajador elevado a alfa. Entonces tendríamos un A por K elevado a alfa. Entonces de esto desprendemos en el fondo que A por S partido en N más la tasa de depreciación elevado a 1 partido en 1 menos alfa. ¿Por qué eso? Porque en el fondo acá tenemos un K elevado a 1 menos alfa partido en A, paso multiplicándola, y esto lo eleva a 1 partido en 1 menos A para despejar nuestro capital. Es igual a nuestro capital en estado estacionario, ¿cierto? Y en el fondo, entonces, nuestro producto en estado estacionario, producto per cápita, que en el fondo es lo que las reformas buscan hacer, sería exactamente lo mismo, solo que elevado a un alfa, por la relación que ya habíamos encontrado. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos dimos la lata de hacer esto algebraicamente? ¿Por qué no? De partida nos ahorramos los gráficos y de segundo podemos entender cuál es la relación entre las variables, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a tener, si vemos la conclusión, en el fondo voy a cambiar de color para que se vea mejor, que el nivel, y ojo con nivel, después vamos a hacer la diferencia entre nivel y tasa de crecimiento, depende positivamente de cuánto se ahorre en la economía y negativamente de la tasa de depreciación y de la tasa de natalidad o de crecimiento de la población. Entonces, ¿qué pasa? Lo que termina pasando es que en el fondo, si es que nosotros queremos implementar políticas, vamos a poder al tiro desprender qué pasa con nuestro nivel de producto per cápita en el largo plazo. Entonces, si nos damos cuenta y vamos a la respuesta, si nosotros queremos controlar, por ejemplo, la tasa de natalidad, haría que nuestro N disminuyera, ¿cierto? Queremos en el fondo que la población ya no crezca a ritmos tan grandes, y por ende, si es que N disminuye, entonces el producto per cápita tendería a aumentar. El nivel de producto per cápita en nuestro estado estacionario. Si nosotros quisiéramos controlar e incentivar que las familias ahorren, nuestro S aumentaría
¿cierto? Haciendo que nuestro producto per cápita aumente igualmente. Entonces, de esto desprendemos que las tres medidas son equivalentes. Ahora leamos juntos la respuesta y lo podemos quizás ver mejor. En el largo plazo, el PIB per cápita depende positivamente de la tasa de ahorro de la economía, ¿cierto? Esta era la conclusión que habíamos llegado, y el nivel de desarrollo tecnológico, es decir, nuestro A. Negativamente de la tasa de crecimiento, ojo con tasa, es decir, tu N. Y por eso el nivel de desarrollo tecnológico es distinto a la tasa de desarrollo económico. Sabemos que la tasa, que es exógena, es de un G, que en este caso nos decían que no había, porque no había cambio en la tecnología. Y la tasa de depreciación del capital hace que el producto per cápita en el largo plazo también disminuya. Entonces, ¿qué tendríamos en el fondo? Que ambas medidas lograrían el mismo objetivo. Si nosotros buscamos controlar la tasa de natalidad y por ende que N decrezca, entonces tendríamos un producto per cápita a largo plazo mayor, un nivel en estado estacionario. Fomentar el ahorro de la familia haría lo mismo y fomentar la inversión de las empresas de investigación lograría también el mismo objetivo, ¿ya? Y ahora es cuando yo quiero que ustedes diferencien, y súper clave porque esto lo preguntan harto y es clave para entender el modelo, entender la diferencia entre tener un mayor nivel de cierta variable o tener una mayor tasa de crecimiento, lo cual no es equivalente, ¿ya? Porque, por ejemplo, si es que nosotros analizamos gráficamente y estuviéramos en una economía donde sí hay tasa exógena de eficiencia o de tecnología, entonces nosotros ya ahorraríamos a cierta tasa S, tendríamos una función de producción per cápita, ¿cierto? Que nos daría nuestro producto per cápita en función de nuestro capital per cápita, y tendríamos, por ejemplo, una tasa original de N más G más la tasa de depreciación por K. Imaginemos que ahora G aumenta, es decir, G' es mayor a G. ¿Qué pasaría esto con nuestra pendiente? En el fondo, la pendiente aumentaría y nosotros finalmente terminaríamos convergiendo a un estado estacionario con menores niveles de capital por trabajador, ¿cierto? Porque este era lo original, nosotros dejábamos de acumular cuando las tasas se igualaban, y menores niveles de producto por trabajador, y todo esto por trabajador eficiente. ¿Por qué por trabajador eficiente? Porque estamos considerando este G dentro del panorama económico, ¿cierto? Este era 0, 1, el producto, y el capital per cápita por trabajador eficiente disminuye. Pero ¿qué pasa? Si ustedes saben por definición de estado estacionario, nosotros sabemos que la tasa de crecimiento de una economía en estado estacionario es igual a 0. En ambas, no importa en qué estado estacionario esté, yo siempre estoy creciendo a tasa 0. La diferencia radica en ¿qué? En que nosotros sabemos que el producto total, ¿ya? Va a crecer ¿a qué tasa? Va a crecer a la tasa del producto per cápita más la tasa de el N, más la tasa en el fondo de crecimiento de la población, que sería nuestro N, y más la tasa exógena de crecimiento de la tecnología, ¿cierto? ¿Por qué lo estoy separando en sumas? Porque en el fondo las tasas de crecimiento se ven en logaritmo, entonces esto es legal, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener en el fondo? Que el producto total crece a esa tasa. Pero a nosotros como economistas no nos interesa estudiar cuánto está creciendo el PIB real de una economía total, sino que nos interesa el per cápita, ¿ya? Y si nosotros entonces queremos dividir esto en per cápita, bastaría con dividirlo por las tasas de crecimiento de L, que en este caso sería N, y restarle este N, y nos daría que entonces el ingreso per cápita de los trabajadores, no eficientes, sino que trabajadores generales, de las personas residentes de un país, de una economía propiamente tal, crecerían a una tasa de crecimiento de G, porque nosotros sabemos que en estado estacionario, la tasa de crecimiento del producto per cápita de un trabajador eficiente es 0. Y esto sería finalmente lo que solo nos indica que determinaría el crecimiento en el largo plazo de una economía. Si nosotros tenemos un factor que hace que aumente la eficiencia dentro de nuestra economía y por ende que aumente el factor tecnológico a una tasa G, entonces esto sería el determinante de que nuestro producto per cápita total aumentara, ¿cierto? Y si se dan cuenta, y típicamente te van a decir, ahora tú converges a niveles menores de producto per cápita y capital por trabajador eficiente. Ojo con el eficiente si incorporamos G.
Pero eso no implica que tu economía esté peor que antes. No, de hecho está mejor que antes. ¿Por qué? Porque a pesar que converja a menores niveles, crezco a tasas mayores dado un G' mayor al G original, ¿ya? Cualquier duda que no se haya entendido de esto, por favor escríbanme porque de verdad es clave entender esto para entender la lógica y las conclusiones que el modelo trata de brindar. ¿Ya? De hecho creo que se ganó un premio solo por el modelo de crecimiento económico o modelo neoclásico que también algunos lo conocen. Vámonos al siguiente parte de la pregunta. Nos dicen, la 2. Suponga ahora un diputado propone reducir el ahorro para que la población consuma más y así sea más feliz. ¿Qué opina al respecto? Explique los efectos, ¿ya? En primer lugar, nosotros tenemos que saber que como la medida de bienestar o de felicidad de una economía está dada por el consumo. Si nosotros queremos maximizar el bienestar, en el fondo queremos maximizar el consumo dentro de esta economía. Y esto, según el modelo de Solow, se cumpliría según la regla de oro. ¿Qué nos indica la regla de oro? Nos indica que el mayor consumo posible se alcanzará cuando estemos a la mayor distancia entre ¿qué? Entre lo que se esté produciendo en mi economía menos lo que se esté ahorrando, ¿cierto? Porque nosotros sabíamos que todo lo que yo no estoy ahorrando lo estoy consumiendo. Por ende, 1 menos S por F de K, en estado estacionario, determina nuestro consumo per cápita. ¿Qué es lo que pasa acá? Y en el fondo, la intuición es la siguiente. Nosotros sabemos que si queremos maximizar la distancia, es decir, gráficamente queremos hacer esto, tenemos nuestro K, perdón, mi pulso, nuestro producto per cápita, tenemos mi F de K, tenemos mi S por F de K, y tenemos mis tasas, ¿cierto? N más I más G por K. Entonces, nosotros en estado estacionario convergemos a este punto. Y nosotros en verdad lo que queremos hacer es maximizar esta distancia, es decir, cuando las pendientes se igualen. Para los que les guste cálculo, en el fondo esto se ve cuando la primera derivada son iguales y por ende la productividad marginal del capital sea igual a las tasas correspondientes, ¿cierto? Esto nos dice la Golden Rule. Nosotros estamos tratando de maximizar la diferencia entre lo que se está ahorrando y produciendo de manera que nuestra economía esté más feliz porque puede consumir lo máximo posible, ¿ya? Entonces el comente va a ser verdadero o va a ser falso dependiendo en el fondo si es que nosotros, nuestro capital de estado estacionario es mayor o menor al capital óptimo que indica la Golden Rule o la regla de oro. ¿Qué va a pasar? Pongámonos en el caso en el fondo en que mi capital de estado estacionario es mayor a mi K que maximiza mi consumo, mi nivel de capital per cápita. Significa que estamos consumiendo entonces menos de lo que máximo que potencialmente nosotros podríamos consumir. Y para llegar al capital que cumpla con la regla de oro, deberé aumentar mi consumo y por lo tanto disminuir mi nivel de ahorro. ¿Cierto? Entonces lo que nosotros veríamos gráficamente, para los que les gusta más y son más visuales, tendríamos lo siguiente. Tendríamos un F de K, tendríamos el ahorro, nuestras tasas y tendríamos este estado estacionario, ¿cierto? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En el fondo lo que vamos a tener nosotros va a ser que tenemos un K que es menor. Es decir, nosotros deberíamos estar ubicados acá. ¿Qué pasa? Entonces, disminuíamos el ahorro y converjamos entonces al estado estacionario que me permita llegar a eso. A ese nuevo estado estacionario que me permita tener este nivel de capital. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En el fondo lo que yo hago es disminuir el ahorro bajo esta curva. Perdón mi escala del gráfico, pero como lo estoy haciendo apura, acá. ¿Ya? En el fondo, al disminuir mi ahorro, converjo entonces, manteniendo, claramente las tasas se mantienen constantes, nada más ha cambiado en mi economía, converjo a menores niveles de capital y de producto, pero que hacen que se maximice mi consumo. Entonces, si yo estuviera en una línea de tiempo, y aquí tendría mis variables producto, tendría mis variables consumo, y tendría mis variables inversión o ahorro, entonces lo que yo haría, voy a cambiar de color, sería, estoy constante, disminuyo mi nivel de inversión, y por ende también
Si es que disminuye mi nivel de inversión, disminuye mi stock de capital, claramente porque dependía positivamente del nivel de ahorro de la economía, y por ende entonces también disminuye mi producto per cápita. Y mi consumo al momento inmediato en que yo disminuyo mi ahorro, como ambos son excluyentes, va a aumentar harto, ¿cierto? Nosotros incluso en el gráfico lo podemos ver acá. Aumenta todo esto. Pero ese aumento no es sostenible en el largo plazo. Por lo que, ¿qué va a pasar? Que a pesar de que yo aumento mucho mi consumo, al no ser sostenible, va a disminuir un poco, pero igualmente va a ser mayor al nivel que yo estaba consumiendo inicialmente, de manera de poder maximizar mi consumo total y que mi economía sea completamente feliz. Entonces, el comente sería verdadero solo en el caso de que nuestro capital en estado estacionario original fuera mayor a mi capital de regla de oro. Si es que fuera menor, en este caso tendríamos esto, nosotros deberíamos aumentar el ahorro de manera de converger a un capital que nos permitiera tener el máximo consumo posible y por ende tendríamos lo siguiente a lo largo del tiempo. Tendríamos producto per cápita, tendríamos consumo y tendríamos inversión o ahorro. Tendríamos que aumentar la inversión y en ese minuto, a medida que yo aumento la inversión, como son excluyentes, esto va a disminuir, ¿cierto? Pero va a terminar aumentando más, voy a terminar consumiendo más que el inicial, porque al aumentar el ahorro, aumenta mi producción per cápita, ¿cierto? Porque tengo más maquinaria, entonces eso haría que se maximice en el fondo el consumo de mi economía. Entonces va a depender si es que el CAE en estado estacionario original era mayor o menor, para saber si es que con mi economía, para que sea más feliz, deberá entonces aumentar o no los niveles de ahorro. Vamos con el comente 3. O sea, aquí está la respuesta, se las leo igualmente. Dado lo anterior, no está claro que siempre una disminución de la tasa de ahorro lleva asociado un aumento del consumo en el largo plazo. Esto depende si el consumo de estado estacionario es mayor o menor al considerado como el de la regla de oro. Si es mayor, una disminución del ahorro efectivamente podría aumentar el consumo, pero si es menor al de la regla de oro, una disminución del ahorro siempre disminuirá el consumo. Lo que en el fondo nosotros decíamos que C iba a estar determinado entonces por 1 menos S, es decir, todo lo que no ahorro lo estoy consumiendo, como función de la producción total, del producto total de mi economía, donde C va a depender positivamente del ahorro y dependiendo de que, si es que yo estoy ubicado en estado estacionario, más o menos de mi capital óptimo según regla de oro, yo deberé aumentarlo o no. ¿Ya? Esto en el fondo podríamos llegar al mismo resultado algebraicamente, los que prefieren el procedimiento que hice en la 1, entonces los invito también a comprobarlo algebraicamente. Vamos con el siguiente, nos dice, considerando la pregunta anterior, ¿está de acuerdo con la siguiente afirmación? Políticas fiscales encaminadas a incentivar el ahorro y la inversión pueden tener efectos negativos sobre el bienestar a largo plazo. Justifique. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que este comente sería incierto, ¿cierto? Dado que el bienestar está medido como el consumo, dado lo explicado anteriormente, aquellas medidas que lo reduzcan afectarían negativamente el bienestar. Efectivamente, si aumentamos el ahorro y por consiguiente la inversión, puede reducir el bienestar en la medida que se reduzca el consumo. Pero nosotros, como bien sabemos, esto va a depender si es que nuestro capital óptimo de regla de oro es mayor o es menor a mi capital en estado estacionario. La inversión en el fondo es ambigua, va a depender si es que nosotros estamos con menos o más capital por trabajador en nuestra economía, ¿ya? Esto es típico comente, entenderlo bien, regla de oro, saber manejar, que en el fondo nosotros buscamos maximizar la distancia entre lo que se está ahorrando y lo que se está produciendo, de manera de que esa distancia que representa el consumo sea la mayor, y esto se da cuando las pendientes de las curvas se igualan. En caso que no tengamos crecimiento de la población, tendríamos una regla de oro de la productividad marginal, que es la derivada de nuestra función de producción en función del stock de capital por trabajador, igual a la tasa de depreciación, ¿cierto? Porque esto en el fondo es la derivada de esto, ¿cierto? La constante sale para afuera. Si estamos con tasa de crecimiento, entonces esto en el fondo es N más delta y PM más G, PM la productividad marginal del capital, N más G más la tasa de depreciación. ¿Ya? Sigamos con la ayudantía.
Entonces, ¿qué nos van a decir después? Voy a saltar este porque no lo han visto, el tema de que salía expuesto, así que vamos con la 2.3. La actividad económica del país A y del país B pueden representarse con la misma función de producción. En el país A, la fracción del producto destinado al ahorro es menor que lo recomendado por la Golden Rule. En cambio, en el país B, la fracción del producto destinado al ahorro es mayor que lo recomendado por la regla de oro. Discuta la siguiente afirmación. Si en los dos países adoptasen políticas que maximicen el consumo, entonces en ambos países aumentará la productividad marginal del capital por trabajador. Del capital, ¿ya? Ojo. Entonces, de partida nosotros tenemos que entender de qué nos están hablando. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos una función de producción en función del capital por trabajador, siempre la pendiente, es decir, la recta tangente a la curva de producción, va a representar la productividad marginal, ¿cierto? Para los que estén dando aplicaciones, esto lo debieron haber visto. ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos en el fondo que a medida que yo incremento el insumo capital, yo tengo mayor producto, pero cada vez a tasas menores. Es decir, la productividad marginal del capital es positiva, pero a su vez es decreciente. Es decir, PMG de K partido el incremento o la variación en capital es decreciente. Y esto es equivalente a decir que la segunda derivada de mi función con respecto a acá también es decreciente, ¿ya? Es decir, ante usos sucesivos en mi insumo, yo voy a tener más producto, pero cada vez incrementos menores. Entonces, si es que la productividad, es decir, la pendiente, aumenta o no, va a depender de cuánto capital tengo, ¿cierto? De mi stock de capital por trabajador. Por lo que si es que el país A debe incrementar su stock de capital, su productividad se vería disminuida, y si el país B tiene que disminuir, su productividad, la pendiente en esta curva, debería aumentar. ¿Y cómo podemos comparar esto? Porque nos dicen por enunciado que la función de producción es equivalente en ambos países, entonces podemos hacer una comparación certera. Ahora preguntémonos, A, ¿tiene que aumentar o disminuir su dotación de capital por trabajador o para en el fondo llegar a nuestra Golden Rule? En este caso nos dicen que A, la fracción de producto destinado al ahorro es menor que lo recomendado por la Golden Rule. Entonces, ¿qué pasaría? Veríamos lo siguiente gráficamente. Veríamos que A posee un menor stock de capital por trabajador que lo recomendado para maximizar nuestro consumo y por ende nuestro bienestar. Mientras que en B, el stock de capital por trabajador es K1, es decir, es mayor al recomendado por la regla de oro. Entonces, si B tiene que disminuir su dotación de capital, su productividad marginal del capital por trabajador tendería a aumentar. Esto lo vemos gráficamente con la pendiente. Mientras que en A, al tener que aumentar, en el fondo la dotación, la productividad marginal debería disminuir del capital por trabajador. Entonces le damos la respuesta. Debido a la productividad marginal decreciente del capital, una variación en el stock de capital por trabajador produce efectos diferentes en cada país. En el caso del país A, un aumento del stock de capital por trabajador implica una menor productividad marginal, ¿cierto? Porque me muevo a lo largo de la curva disminuyendo la pendiente. En el caso del país B, una reducción en el stock de capital por trabajador implica una mayor productividad marginal del capital, ¿ya? Ojalá que haya quedado claro, si no, cualquier duda me escribe. Vamos con la siguiente, nos dice. Los especialistas dirían que los casos expuestos son consistentes con la hipótesis de convergencia. La pendiente negativa de la correlación es consistente con que las regiones de mayor ingreso relativo en 1960 tienden a presentar menores tasas de crecimiento entre 1960 y 2001, ¿ya? En el fondo aquí falta un gráfico, da lo mismo, pero en el fondo nos mostraban una correlación negativa que nos indicaba que a mayores niveles de producto per cápita, es decir, el Y, teníamos menores tasas de crecimiento, ¿ya? ¿Qué va a pasar? En el fondo vamos a tener que este comente, en el fondo, estaría bien por un lado, pero falso por el otro. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la teoría de convergencia de Solow? Nos dice que sería plausible entonces con la hipótesis de la comparación del modelo, sin embargo, nosotros tenemos que ser súper críticos al momento de comparar economías y sus tasas de crecimiento.
dado que es verdad que condicionalmente, convergencia condicional, países con menores niveles de producto per cápita tenderían a crecer a tasas mayores que productos con mayores niveles de producto per cápita. Sin embargo, cuando nosotros comparamos, está bien la comparación porque regiones de un mismo país generalmente tenderían a regirse por las mismas instituciones y el mismo sistema económico imperante, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos esto no se da, pero a grandes rasgos en Chile sí podríamos ver esa comparación. Y la correlación no siempre controla otras diferencias importantes que económicamente podrían marcar una diferencia y en el fondo llevar a este cambio, que podríamos compararlo, por ejemplo, entre regiones como un contrafactual, que es una herramienta que nos permite testear la veracidad de una hipótesis dentro de un modelo económico. Entonces, para tener una comparación más rigurosa, deberíamos percatarnos que si otras características podrían influir. Por ejemplo, la actividad económica principal es distinto una región que se dedica a la minería que otra a la agricultura. El nivel de educación de la población, que ustedes en la siguiente unidad deberían ver en el fondo que la educación incide positivamente en el desarrollo, perdón, en el crecimiento económico de un país. Ojo que desarrollo y crecimiento no es lo mismo. Y las características demográficas de la región, es decir, cuántas personas trabajan, su tamaño económico relativo y muchas más. Es decir, un análisis más fino requiere la consideración de otras variables. Entonces, acá yo los invito en el fondo a manejar súper bien los conceptos de convergencia absoluta y convergencia condicional planteados en el modelo de Solow. Y si ustedes hacen la prueba del semestre pasado, en la que me tocó a mí en el fondo, nosotros tendríamos que, con datos estadísticos de las regiones en Chile, hacer un contrafactual y determinar ciertas conclusiones de convergencia según la teoría planteada en el modelo de Solow. ¿Ya? Cualquier duda en el fondo me escribe. Partamos con el último ejercicio. Esta ayudantía no va a ser muy extensa porque sabemos que tienen hartas pruebas, así que esto es más numérico y también entender la intuición detrás de oferta laboral. Entonces nos dice, Logan, un joven estudiante de ingeniería comercial, está indeciso entre aceptar o no una oferta de trabajo que vio publicada en un mural. El aviso decía, ¿no sabes qué hacer con tus horas de ocio? Tenemos la solución para ti. Si eres mayor de 18 años y sabes andar en metro, este trabajo es tu solución. Ofrecemos 5.000 por cada encuesta que pueda realizar a la salida de las nuevas estaciones de la línea 3 durante los próximos meses del 2019. Logan estuvo sacando cuentas y llegó a las siguientes conclusiones. Cada día que dedique a hacer encuestas es capaz de hacer 10 encuestas por hora trabajada. El costo monetario de desplazarse entre las estaciones de metro, ya sea por pasajes, colación, etc., lo estima en 50.000 por cada día que trabaje, independientemente de la cantidad de horas a las que le dedique. Él incurre esos gastos solo si sale a encuestar en vez de caerse en su facultad. Ya, entonces, ¿qué desprendemos de esa parte? Que en el fondo el 50.000 es un costo fijo, que no va a depender en el fondo de cuántas encuestas realice, sino que si sale a trabajar o no. Después nos dicen, la máxima cantidad de horas que puede encuestar al día es de 10. El resto debe repartirlas entre dormir y asistir a las clases habituales. Asumiendo que las preferencias de Logan no se pueden representar mediante la función de utilidad. ¿En función de qué cosa? Del ocio y del consumo. Igual, al ocio al cubo por C al cuadrado, donde C corresponde a su nivel monetario de consumo y O corresponde a las horas diarias de ocio. Nos piden. Determine la cantidad de horas diarias que Logan se dedicará a hacer encuestas. ¿Cuál es su nivel de consumo? Grafique, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que plantear cuál es nuestro problema. Y como en todo ramo económico, en el fondo nosotros sabemos que lo que estamos buscando es maximizar nuestra utilidad en función del ocio y de la cantidad consumida, sujeto a qué cosa? A una restricción presupuestaria. ¿Cuál es nuestra restricción presupuestaria? En el fondo es una monetaria, dada por los ingresos y los gastos que vamos a incurrir al momento de trabajar, y una restricción de tiempo, donde nos dicen que las horas destinadas al ocio más las horas destinadas al trabajo tienen que sumar un total de 10. Es decir, 10 horas a repartir entre ambas actividades. ¿Ya? Nosotros sabemos que el ocio en esta función es un bien. Sabemos que esto es un bien, por ende nuestras curvas de indiferencia van a ser convexas, ¿cierto? Nuestras curvas de indiferencia, ¿qué son? Son todas las combinaciones de ocio y consumo que nos reportan el mismo nivel de utilidad. ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos que la tasa marginal de sustitución es la pendiente de nuestras curvas de indiferencia. ¿Qué indica la tasa marginal de sustitución? Me indica las unidades de consumo que yo exijo
para renunciar a una hora de ocio, manteniendo fijo mi nivel de utilidad. Lo repito. La tasa marginal de sustitución me indica cuánto consumo me tienen que dar de manera que dejar de dormir una hora, dejar de jugar Play una hora, dejar de carretear una hora, en el fondo nos reporte la misma cantidad de utilidad porque en el fondo me compensa, ¿ya? Calculemos la tasa marginal de sustitución. ¿Por qué está dada la tasa marginal de sustitución? La tasa marginal de sustitución sabemos que, voy a cambiar de color, es el ratio de los precios. El ratio de la utilidad es marginal, entonces la utilidad marginal de O menos y utilidad marginal de C. Y esto es lo mismo que decir cómo cambia mi utilidad al cambiar la dotación de horas de ocio partido en la utilidad marginal del consumo. Que esto además es igual a la derivada de C con respecto al ocio. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es derivada implícita. Esto por derivada implícita llegamos a esto mismo. ¿Ya? Sabiendo esto, entonces procedamos a derivar de manera de calcular nuestra tasa marginal de sustitución. Entonces, en este caso sería, derivamos, sabemos que nuestra función de utilidad está dada por O elevado a 3 por C cuadrado, entonces la utilidad marginal de O sería 3O cuadrado C cuadrado, partido en la utilidad marginal del consumo, que sería 2CO al cubo. Y todo esto es negativo, ¿cierto? Esto nos daría menos 3 medios C partido en O, ¿ya? Y bastaría entonces ahora que nosotros definamos cuál es nuestra restricción presupuestaria. El consumo entonces va a estar determinado en el fondo por mi poder adquisitivo, cuánto estoy ganando, y por ende mi restricción monetaria o presupuestaria de presupuesto. Y nos dicen que estaría dada por qué. Nosotros vamos a trabajar una cantidad de horas L. Y por hora, por enunciado, nos decían que podíamos hacer 10 encuestas. Por cada una nos van a pagar un monto de 5.000, sin embargo, debíamos incurrir un costo fijo de 50.000. ¿Qué otra cosa teníamos que ocupar? En el fondo que L más O es igual a 10, y por ende, de mi total disponible de hora, en este caso 10, todo lo que no esté descansando voy a estar trabajando. Entonces de aquí desprendo, en el fondo, que C es igual a 10 menos O por 50.000. ¿Por qué es por 50.000? Porque multiplica el tiro por esto, menos 50.000. Y además, nosotros sabíamos que esto era equivalente a decir la derivada de C con respecto a O. Que si nosotros derivamos esto con respecto a O, tenemos menos 50.000 es igual a menos 3 medios por C partido en O. Yo sé que esto está muy desordenado, así que les voy a mostrar el desarrollo a mano. Vamos a seguir con las mismas conclusiones, pero para que la gente que es más ordenada pueda verlo mejor. Ya, espérenme un segundo que voy a borrar. Y nos vamos a la parte del desarrollo numérico. Entonces nosotros que habíamos calculado que en el fondo la tasa marginal de sustitución numéricamente iba a ser igual a menos 50.000. ¿Qué quiere decir eso? Que para renunciar a una hora de ocio me debería tener un consumo monetario equivalente a 50.000 para mantener mi nivel de utilidad constante, y en el fondo, ¿qué tendríamos en el fondo? Que menos 3 medios, voy a bajar porque esto ya lo hicimos, menos 3 medios por C partido no, que era lo algebraico que habíamos obtenido derivando y dividiendo el ratio de las utilidades marginales, es igual a menos 50.000, y por ende elimino los negativos, y 100.000 tercios por O, paselo multiplicando, es igual al consumo. Y en el fondo, esta información la puedo poner en mi restricción presupuestaria, y en el fondo nos queda todo en términos de una variable, en este caso el ocio, que podemos despejar. Entonces, 100.000 tercios por O es igual a 50.000 por 10 menos O menos 50.000. Despejando y haciendo los cálculos pertinentes, nos quedaría en el fondo a este lado, pasamos los 50.000 O sumando para allá, más los 100.000 tercios, tendría que 83.333,3 periódico ocio es igual a 450.000. Dividiendo el ocio nos da que al día nosotros, si es que nos ofrecen 5.000 por encuesta, vamos a dedicar 5,4 horas a descansar, y por ende, por diferencia, 10 menos 5,4, 4,6 horas a trabajar. Mientras que el consumo va a estar dado en el fondo por la relación que habíamos tenido de que 100.000 tercios por O, en este caso por 5,4, va a ser el consumo total, que en este caso sería de 180.000. Graficando esto en el fondo,
¿Tenemos qué cosa? Tenemos nuestra restricción presupuestaria, donde si yo tuviera 0 horas de ocio y las 10 horas trabajando, ¿qué cosa tendría? Tendría 10 horas, perdón, tendría 10 horas, ¿por qué cosa? Por 10, porque alcanzo a hacer 10 encuestas, por 5.000 por cada una y menos el costo incurrido de transportarme porque salí a trabajar. Entonces nos daría esto un total de 450.000 si es que solo nosotros trabajáramos. En el fondo sabemos que O crece hacia allá y L crece hacia allá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que nuestra restricción presupuestaria además parte con 0 horas y ni siquiera con 0, con un límite cuando tiende a 0, cuando O tiende a 0, de menos 50.000. Porque yo sé que si no salgo a trabajar no incurro el costo, pero basta con que yo ponga el pie en el metro que yo tengo que gastar en el fondo esto. Y por ende, nuestra tangencia es la respuesta a nuestro problema de optimización. Nosotros queremos alcanzar la curva de indiferencia más alta, es decir, que nos reporte mayor nivel de utilidad, pero sujetos a esta restricción que hace que se cumpla en igualdad. ¿Ya? Entonces, gráficamente observamos aquel resultado y ahora nos cambian un poco el panorama. Nos dice, para hacer más atractivo el puesto de trabajo, los jefes encuestadores deciden subir el pago por encuesta a 10.000. ¿Trabaja más o menos horas diarias nuestro estudiante? ¿Por qué? Descomponga gráficamente los efectos que enfrenta y explique cuál domina en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que vamos a tener distintos efectos a medida que el salario por hora trabajada cambia, ¿ya? O por encuesta en este caso. Nosotros sabemos que si es que, por ejemplo, ahora mi W o mi monto por encuesta aumenta mi W por encuesta, nosotros tenemos efecto sustitución y un efecto ingreso, ¿ya? Entonces, el efecto ingreso, ¿qué nos dice? Nos dice, ahora tú estás ganando más que antes y por ende tienes un efecto ingreso positivo. Tú te sientes más rico. Hay una percepción del individuo en cuanto a su poder adquisitivo, ingreso, etcétera, positiva, que me dice entonces aumenta los bienes que son normales, en este caso consumo y ocio, y disminuye entonces las horas trabajadas. Si es que el efecto ingreso prima, nosotros terminaríamos trabajando menos. El efecto sustitución nos dice, ahora aumenta el costo de oportunidad de cada hora de ocio. ¿Por qué? Porque por cada hora que tú estés jugando Play, de guata al sol, viendo tele, vamos a estar perdiendo mucha más plata por encuestas que no realizamos que antes. Entonces tú te diría, ¿sabes qué? Aprovecha la oportunidad, el ocio se vio encarecido, entonces trabaja más. Si terminó trabajando más es porque el efecto sustitución le ganó al efecto ingreso en valor absoluto. Y si terminamos trabajando menos, sucede todo lo contrario. Entonces vamos a tener que calcular todo de nuevo numéricamente para saber qué efecto primó y luego potencialmente poder graficarlo y utilizar Higgs para poder ver de qué punto a qué punto tenemos efecto sustitución y de qué punto a punto tenemos efecto ingreso. Entonces vamos a tener lo siguiente. Como las preferencias del individuo no han cambiado, entonces la tasa marginal de sustitución, es decir, las unidades de consumo exigidas para que valga la pena dejar o renunciar a una hora de ocio, se mantiene constante, ¿cierto? Lo único que sí cambia es mi restricción presupuestaria, la cual se ve ampliada. ¿Por qué se ve ampliada? Porque ahora me pagan más por encuesta realizada. Entonces tendría que la cantidad de horas totales por 10, porque hacemos 10 encuestas por hora, por el monto que me pagan por encuesta y menos el costo incurrido de transportarme, debería ser igual al consumo que el individuo puede poseer. Nosotros despejando el L, porque sabemos que L es igual a 10 menos O, de aquí lo desprendemos, entonces llegamos a los mismos pasos que antes. Vamos a tener en el fondo que derivar el consumo con respecto a O, porque esto era igual a la tasa marginal de sustitución. Y tenemos que menos 100.000 va a ser igual ahora a menos 3 medios C partido en O. Despejando el consumo, tendríamos que 200.000 tercios, se nos van los negativos, paso multiplicando el 2 con el 100, paso multiplicando el O y paso dividiendo por 3, 200.000 tercios por O es igual al consumo. ¿Ya? Reemplazando esto en nuestra restricción presupuestaria, entonces tendríamos que 200.000 tercios por O es igual a 100.000 por 10 menos 100.000 por O menos 50.000. Esto nos da en el fondo
166.666,66 periódico por O es igual a 950.000. El 950.000 lo desprendemos al hacer los cálculos pertinentes matemáticos, que no incluyen letras, y dividiendo por este número, entonces tenemos que ahora yo descanso 5,7 horas, trabajo 4,3, y ahora recibo un ingreso, y por ende un consumo monetario mucho más grande. Es decir, ahora el individuo se encuentra en una curva de indiferencia más alta, dado que tiene más tiempo de ocio y consume más. Y además, ¿qué sucede? Termino trabajando menos. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué efecto primó? ¿Efecto ingreso o efecto sustitución? Si yo termino trabajando menos, era porque me sentía más rico y por ende el costo de oportunidad que aumentaba del ocio es relativamente irrelevante. Entonces, efecto ingreso sería mayor al efecto sustitución, dado que mi dotación de trabajo disminuye. Antes trabajaba 4,6 horas y ahora trabajo 4,3. Y sigamos con la última, ¿qué nos dicen? Nos dicen, asuma ahora que debido a la gran cantidad de estudiantes que llegan al metro a hacer la encuesta, todos los días el precio a pagar por cada encuesta se determina cada mañana vía Twitter a las 9 de la mañana. ¿Cómo puede nuestro amigo Lobu responder rápidamente al mensaje y determinar cuántas horas trabajará? Bueno, ¿qué sabemos nosotros entonces? ¿Cambiaron las preferencias del individuo? No. ¿No es cierto? No hay nada en el enunciado que nos implique que la tasa marginal de sustitución del individuo cambió o la forma de la función de utilidad, etc. Lo que sí cambia en el fondo es nuestra restricción presupuestaria, dado que ahora se hace variable. ¿Por qué se hace variable? Porque ahora ese monto que yo multiplicaba el L por 10, es decir, la cantidad de encuestas por hora, depende de una incógnita que le podríamos llamar X, Y o E, de manera que todas las mañanas yo me entero y podría calcular. Entonces, en el fondo, las horas trabajadas en nuestros resultados van a tener que estar en función de cuánto me están pagando, ¿cierto? ¿Qué más me dicen? Me dicen que reemplace nuevamente mi L igual a 10 menos O, y en el fondo, ese L que estaba acá va a estar multiplicado por la cantidad de encuestas que hago por hora por el monto, menos el costo incurrido de transportarme. Vuelvo a calcular la tasa marginal de sustitución, que es la derivada del consumo con respecto al ocio por derivada implícita, y eso me da menos 10E. Acordémonos que derivada implícita en cálculo 2 nos decía que si quería ver la derivada de z con respecto a x, esto era lo mismo que menos la derivada de la función con respecto a x, partido la derivada de la función con respecto a z. Y esto sabemos que en este caso la función es de utilidad, el x es el ocio y el consumo es el z. ¿Ya? Pero esta es la fórmula típica de una función continua que es implícitamente derivable. ¿Qué vamos a tener en el fondo? Vamos a tener que menos 10 es igual a menos 3 medios por C partido en O, entonces 20 tercios E por O es igual al consumo, ¿cierto? Lo único que hice fue despejar. Y si se dan cuenta, A, B y C tienen la misma lógica. Hemos hecho el mismo procedimiento matemático y lógico que nos permite en el fondo tener una función del trabajo en términos de cuánto me pagan. Voy a tener que 20 tercios por O va a ser igual a... lo voy a reemplazar en el fondo esta conclusión acá. Y voy a tener en el fondo que 16,66 periódico por E por O es igual a 100.000, o sea, 100E menos 50. Es decir, que O nos queda como 6 menos 3.000 partido en E, que es equivalente, si nosotros sabíamos que O era igual a 10 menos L, si es que nosotros tenemos que esto es 6 menos 3.000 partido en E, entonces pasando para el otro lado tenemos un L total de 4 más 3.000 partido en E. Es decir, que se puede concluir que nuestro compañero va a trabajar como mínimo todos los días 4 horas. Sin embargo, a medida que más nos paguen, menos horas va a querer trabajar, ¿cierto? Porque esta fracción decrecería. Y entonces las horas trabajadas, su decisión de cada mañana, él va a ver el mensaje en Twitter y va a decir, listo, si me pagan 2.000, reemplazole aquí y veo cuántas horas trabajo al día, ¿ya? Ojalá esta ayudantía haya sido de ayuda, la traté de hacer cortita, de manera que no inviertan tanto tiempo con todos los ramos que tienen, y feliz de que me escriban nuevamente a mi mail, y también voy a estar haciendo clases particulares. Ya para esta prueba ya las hice, pero feliz de ayudarlos para el examen a aquellos que estén complicados, y ojalá que les haya servido. Muchas gracias por el video y nos